Bueno, gente, buenos días. Espero que todos hayan firmado, por favor, la hoja de asistencia, importante. Quiero agradecerles su presencia aquí y les voy a presentar a los compañeros de la Junta del Sistema de Retiro. A mi lado se encuentra el señor José Bonilla de la UPR de Aguadilla. Buenos días. Luego lo sigue el señor Carlos Ortiz de la UPR de Mayagüez. Nuestro presidente de la Junta del Sistema de Retiro, el señor José Raúl Rivera Caballero de la UPR de Carolina. La señora Sonia Reyes, que es la representante de los jubilados. Y la señora Joana de Jesús de Ciencias Médicas. Vamos a comenzar con el foro. Queremos darle el agradecimiento a todos los que están aquí, a la administración por prestarnos estas facilidades, al honorable rector Mario Medina, a la decana de administración Belma Borrás, a los técnicos que están bregando con las luces y con la proyección y eso, el Eric, a Jorge y a Fidel por la grabación. Esto va a estar pendiente en la página de nosotros. Cuando se terminen todos los foros, esta grabación va a estar disponible para todos, justo con la presentación que va a ofrecer ahora. Así que vamos a continuar y bienvenidos a todos. Muy buenos días. Como bien dijo el compañero, le agradecemos la presentación. Mi nombre es el señor José Bonilla. Yo soy el representante de la UPR en Aguadilla y soy el segundo vicepresidente de la Junta de Retiro. Vamos a comenzar la presentación que nos atañe, por lo cual estamos aquí. Vamos a estar hablando principalmente de dos temas y la primera parte la voy a estar trabajando yo, este servidor, y la segunda parte va a estar a cargo de nuestro presidente, el doctor José Raúl Rivera Caballero. En la primera parte vamos a estar hablando del estado actual del sistema de retiro, la situación actual que se encuentra nuestro fondo de retiro y cómo está operando. Y la segunda parte vamos a estar hablando del sistema de retiro ante el contexto de la crisis fiscal y económica de Puerto Rico, que sé que pues, es un tema de gran interés para ustedes. Pues comenzamos entonces en la primera parte que vamos a estar hablando sobre el estado actual del sistema de retiro. Básicamente en la agenda que tenemos trazada para ustedes hoy. Sí. ¿Se congeló? Sí, da un brequecito. Básicamente en la agenda que tenemos vamos a estar hablando, vamos a estar haciendo la presentación de estos dos temas lo más expedito posible para dar paso a una sesión de preguntas y que ustedes traigan sus preocupaciones, dudas, comentarios, lo que ustedes pues, sientan aportar. En lo que el compañero pasa entonces a la parte de... Bien, esta cita no es una que nos ha guiado a nosotros, nos ha dado un norte en los trabajos que nosotros hacemos, y es esa cita de Franklin Delano Roosevelt en el año 45 ante el surgimiento del Seguro Social. Nadie debe de retirarse a la pobreza después de trabajar toda una vida. Nosotros estamos en esta etapa productiva, pero va a llegar el momento en que ya salgamos del mundo del trabajo después de haber sudado con el sudor de nuestras frentes, y con mucha dignidad haber hecho nuestro trabajo. Es nuestra aspiración retirarnos a un retiro digno, no a la pobreza, después de haber trabajado toda una vida. Y con eso en norte, pues, nuestra Junta de Retiro ha estado en el quehacer de constantemente ver cómo fortalecemos nuestro sistema de retiro. Es importante, ¿no?, para contextualizar esta presentación y para que se entienda más o menos cómo trabaja nuestro sistema de retiro. El sistema de retiro, el fondo de retiro, consta de por lo menos tres fuentes. Número uno, las aportaciones individuales, que es lo que nos sacan a nosotros de nuestro retiro, o sea, de nuestro cheque, de nuestra nómina, el cheque de nómina, que es nuestra aportación individual. La aportación patronal, que es el patrono que hace una aportación al sistema de retiro, y del fondo de retiro que están inversiones, eso
genera unos dividendos, genera unos ingresos que también alimentan ese fondo. Y es importante porque que tengamos eso en cuenta, porque como opera un sistema de retiro, está basado en esta ecuación que estamos viendo ahí, donde A más I debe ser igual a B más G. ¿Qué significa A? Las aportaciones tanto patronales como de los individuos, más los ingresos de las inversiones, debe ser igual o mayor que los beneficios que se pagan o la nómina de pensionados que mensualmente se paga y los gastos de administración. Tradicionalmente en nuestro sistema los gastos de administración son bien mínimos. No obstante, pues la parte de los gastos más sustanciales es el pago de nómina, y obviamente el ideal es que nunca los ingresos sean menores que lo que sale en gastos mensuales y anuales. Así que de esa manera, ¿no?, en mente es que trabaja nuestro sistema de retiro, y nosotros en nuestra junta, pues constantemente en nuestras reuniones mensuales, ordinarias y extraordinarias, estamos monitoreando el comportamiento de ese fondo y estos ingresos y gastos y todas las operaciones del sistema de retiro. ¿Cómo está nuestro sistema de retiro al día de hoy? Usando la estadística más, aunque es a junio 30 del 2015, pero son datos auditados, ¿no?, que ya pasaron por el rigor. Al 30 de junio de 2015 nosotros teníamos una cantidad de 18.898 participantes. Entiéndase, entre pensionados, que aproximadamente son 8.249, y empleados activos, ¿no?, empleados como usted y yo que todavía estamos trabajando, que somos unos 10.647. Obviamente entre los pensionados la mayoría son de por edad, unos 7.057 para un 37%, y entre incapacidad ocupacional y incapacidad no ocupacional, pues tenemos allí unos cerca de poco más de 1.100 pensionados por incapacidades. Es una cifra bastante alta. La realidad es que en los últimos años, por lo menos que yo recuerde, que yo llevo 4 años en la Junta, ha disminuido bastante la cantidad de personas incapacitándose, tanto por incapacidad ocupacional y no ocupacional. O sea, la razón a la velocidad que se estaba jubilando gente por ese concepto ha disminuido, pero como quiera, pues, tenemos mucha gente desde el pasado recibiendo pensiones por incapacidad. En los últimos años, una situación que hemos estado observando, pero hay unas cosas que no están en nuestro control, es que la razón de miembros activos versus pensionados ha ido cada vez esa brecha cerrando. Por ejemplo, a junio 30 del 2011 teníamos que por cada pensionado había 1.53 empleados activos. En la literatura sobre finanzas y sobre el funcionamiento saludable de un sistema de retiro, se recomienda que la proporción no sea menor de 2:1, o sea, 2 empleados por cada retirado. Si estamos viendo entonces que ya a partir de varios años, en los últimos años, estamos viendo que esa razón ha bajado por debajo de 2, al punto de que al día de hoy o al junio de 2015 teníamos 1.29. Vean que a través de los años, 2011 1.53, 2012 1.45, 2013 1.40 y sigue bajando. Mencioné que es un asunto que no está en nuestro control, porque el control del reclutamiento pues está en el patrono, ¿no? Y es uno de los mensajes que hemos llevado constantemente en los foros, tanto en la Junta de Gobierno, al presidente de la universidad y en los rectores, y en las oficinas de recursos humanos también. Pues, es un asunto que hay que trabajar. Es importante que por lo menos tengamos conocimiento de cuánto es lo que anualmente promedio ingresa al sistema de retiro y cuánto es lo que se paga de nómina. Nuestras aportaciones patronales el pasado año fiscal 2014-2015, que es el año que tenemos auditado, las aportaciones patronales ascendieron a 88.2 millones aproximadamente, mientras que la aportación individual 35.6 millones. Tradicionalmente las aportaciones patronales son mucho mayores que las aportaciones individuales de nosotros.
Esa suma de ambas aportaciones son unos 123.8 millones, pero el gasto en nómina, entiéndase lo que se paga a los pensionados, asciende a unos 176.8 millones. Por lo tanto, hay una porción del pago de nómina de los pensionados que no la cubre, que no está cubierto por la aportación patronal ni la individual, sino que se tiene que subvencionar del propio fondo. Para eso está el fondo de retiro, ¿no? Para cubrir aquella porción que se escapa a la aportación patronal y a la aportación individual. Por lo menos en ese año pasado se tuvo que sustraer del fondo aproximadamente 53 millones para ayudar a esa porción para pagar la nómina de los pensionados. Pero nuestro fondo es uno activo, uno que está en inversiones constantemente, como le dije, el tipo de inversiones sigue una estrategia que hemos trabajado con nuestros asesores financieros y es una estrategia de inversiones conservadoras, no es una estrategia temeraria, porque en un sistema de retiro que se espera, ¿verdad?, a perpetuidad, el tipo de inversiones deben ser conservadoras, pero básicamente en los últimos años pues hemos tenido unos buenos rendimientos, la estrategia de inversión pues ha rendido buen fruto. Veamos entonces cómo ha sido el resultado de las inversiones, por lo menos en los últimos 4 años fiscales. El último año 2015 todavía los datos no son auditados, pero es lo que hay. Básicamente vean que el total de activos de inversión, que sería la última línea, de 1 billón 60 en el 2012, hoy día, a junio 30 de 2015, nuestro fondo va por 1.372 millones, ¿verdad? O 1 billón 372 mil. Eso significa que hemos tenido un buen desempeño, a pesar de que se ha tenido que usar dinero de las inversiones para pagar nómina, como quiera el fondo ha ido creciendo y pues, han sido unos buenos años. Ahí vemos el desglose de los diferentes tipos de la estrategia de inversiones en cartera de acciones y bonos, renta fija, los préstamos hipotecarios y personales y otras, las acciones privadas. Esto nos lleva entonces a hablar de un concepto que es importante que lo tengamos claro en este punto, que es el término razón de cobertura, o en lo que se conoce como en inglés, lo manejamos más en inglés nosotros, el funded ratio o el coeficiente de cobertura. Esa medida lo que hace es que es la deuda actuarial que no es otra cosa que la cantidad de dinero que se necesita para pagar tanto a los pensionados hoy como a los pensionados futuros más o menos en un plano de 30 años. Esa cantidad de dinero, pues cuánto de eso nosotros tenemos en nuestro fondo de retiro, cuánto de eso nuestro fondo de retiro actualmente respalda. A junio 30 del 2011, la cantidad que respaldaba nuestro fondo de retiro a esa deuda actuarial era 40.9. Una manera más fácil para visualizarlo es que el fondo de retiro contaba con aproximadamente 41 centavos por cada dólar de beneficio a los presentes y a los futuros. Esa medida es un reto, pero comparado con los otros sistemas de retiro, nuestro sistema de retiro es uno de los más sólidos del sistema de retiro gubernamental. Y vean que en los pasados años, a pesar de que tuvimos una pequeña baja en el 2012 de 39.7, en los últimos 3 años fiscales hemos ido aumentando ese funding ratio, y en parte se debe pues a ciertas medidas que se han tomado, que vamos a hablar ahorita, se han tomado para mejorar ese fondo de retiro. Vean entonces una gráfica un poquito más amplia desde el año 2005 hasta el 2015. En esos primeros años, 2005, 2006, 2007, hasta el 2008 estaba más o menos alrededor de 44.4 a 46.10%. Hubo un bajón entre los años 2008, 2009 hasta el 2012. Y entiéndase que en esos años, especialmente 2008, 2009, hubo una crisis en los mercados financieros que todo el mundo a nivel global se vio afectado. Y pues nuestro sistema de retiro ahí pues tuvo un momento, una coyuntural
de dificultad, pero vean que a partir del 2012 hemos ido mejorando en ese aspecto. Ahora entonces, ¿qué hemos hecho para mantener y fortalecer nuestro sistema de retiro? Aunque no lo menciona aquí, anteriormente una de las primeras cosas que hicimos fue hacer unos foros en el año 2013, donde más o menos parecido a esto, vinimos a ustedes en cada uno de los recintos o en varios recintos y se les habló de la situación, del estado de situación del sistema de retiro. Recibimos un insumo de ustedes que la Junta nos llevamos y empezamos a trabajar a partir del 2013 y 2014 para proponer unas medidas nuevamente que las traímos en el foro del 2014, unas medidas que después de un extenso análisis, ponderación y reflexión de nuestra Junta, pues traímos ante ustedes para que ustedes pues nos dieran también su feedback, su retroalimentación a ella, y luego entonces fueron las que recomendamos formalmente a la Junta de Gobierno para su aprobación. En un momento dado, de las primeras medidas que se tomaron fue la certificación 139, que es la del 11%, y que el tope salarial empezaba en 60,000, pero iba subiendo cada 3 años o cada 2 años un 3%. Esa certificación se aprobó se aprobó una moción, una enmienda para que se congelara el tope hasta 69,000 y ya no siguiera creciendo más, porque esa era una de las cosas que podían hacernos daño eventualmente al sistema de retiro, porque crecía el tope salarial, pero el 11% se quedaba ahí. Luego de eso, entonces, hubo una certificación, la certificación 51 del 2014-2015, que elevó de 10 a 15 años el acceder a la pensión por incapacidad no ocupacional, entendiéndose, ¿verdad?, que por un lado era muy drástico quitarle ese beneficio, y por otro, pues por lo menos hacerlo de una forma. Nuestro fondo de retiro realmente es para retiro, o sea, el fin principal es para nuestro retiro, para cuando estemos en nuestra edad no productiva, la de la vejez, y en cierta manera pues tenemos que proteger este fondo con medidas como esta, donde elevamos de 10 a 15 años para acceder a ese tipo de pensión no ocupacional. Y claro, la cantidad que se va a pagar tampoco va a ser la misma que se pagaba antes, va a ser el 90% de lo que hubiera correspondido a los años de servicio del participante. Eso fue la certificación 51 del 2014-2015. Luego entonces, en el 2014-2015 también se aprueban varias resoluciones y eventualmente salen como certificaciones de la Junta de Gobierno. Una de ellas es la 140 del 2014-2015, donde se aumenta la edad de retiro de 55 a 58 años a todos aquellos que tenían al 1 de julio de 2015, si no me equivoco, menos de 25 años de servicio acreditado. A ese grupo también se le hace un aumento de un 1% en la aportación individual. Y también esa certificación 140, pues, habla de que a los empleados nuevos, a partir del año 2015, julio 1 de 2015, iban a pagar el 12% de su salario como pensión de retiro, o sea, como aportación de retiro individual. Ya no iban a tener la opción de escogerlo entre el 9 y el 11, ¿verdad?, que era lo que había. Ahora todos entran al 12. Próximo. Un poco para que veamos en los 6 meses que se llevan implementado esto, que hemos podido observar, por lo menos se nos ha certificado que el fondo de retiro ha tenido unos 2.2 millones anuales adicionales que no hubiésemos tenido si estas medidas no se hubiesen implementado. Así que pues fueron unas medidas que se entendía que hicieran el mínimo efecto en nosotros, pero que pudiesen también tener un efecto a largo plazo positivo en el sistema de retiro, que le quitara menos presión. Hubo una certificación que fue en aquel momento y todavía pues seguimos como en esa pugna,
porque la certificación 146 de 2014-2015 se aprobó, la UPR adoptó la amortización cerrada para el pago de la deuda actuarial de 40 años, pero lo recomendado por esta Junta era 30 años. Y usted dirá, ¿cuál es la diferencia entre 30 años y 40 años? ¿No? ¿Por qué la pelea? Antes de pasar a unas gráficas, un poco para que entendamos esta terminología, que es la amortización de la deuda. Ya yo le expliqué que la deuda actuarial es el compromiso presente y futuro monetario para el pago de pensiones a los que están actualmente recibiendo pensión y a nosotros en el futuro. Más o menos un cálculo que hacen los actuarios tomando un horizonte de tiempo de 30 años. Y la amortización de la deuda es la manera en que vamos a ir pagando eso, ¿no? Tanto las aportaciones nuestras como las aportaciones patronales para ir alimentando el fondo para que ese funded ratio siga aumentando y siga respaldando mejor ese compromiso futuro. Veamos que en las barras chinitas era la propuesta de la Junta de Retiro de 30 años y las aportaciones patronales que hubiese tenido que hacer el patrono, en este caso el patrono, era un poquito más, quizás unos 10 millones adicionales en algunos casos, pero esa aportación patronal adicional, que era más o menos equivalente en proporción al aumento el caso de nosotros que estábamos cediendo pues mira, nosotros estamos dispuestos a retirarnos un poquito más y a pagar un poquito más, pues ahora por la parte tuya, el otro lado de la cancha, pues esperamos de ti un poco de sacrificio para aportar ese sistema, para darnos esa estabilidad. Y el efecto que tiene esto, y veanlo nuevamente en la barra china, que si hubiese sido a 30 años, si hubiese sido la propuesta a 30 años, en el 2043, que es aproximadamente dentro de 30 años, proyectamos que gradualmente ese funded ratio iba a ir aumentando y mejorando hasta virtualmente llegar al 100% en el 2043. Sin embargo, con lo que aprobó la Junta de Gobierno, vean que pagan menos de aportación patronal, pero el efecto que tiene eso es que nunca el funding ratio a lo máximo que sube en 30 años es a 52%. O sea que si estamos hoy día a 46 y en 30 años vamos a llegar a un 52 según estas proyecciones de datos, pues realmente sí hace una diferencia grande entre 30 años a 40 años. Yo creo que por lo menos hasta aquí es mi parte, ¿verdad? Mira, ajá, ya la parte de preguntas, ¿verdad? Si hay alguna pregunta adicional sobre esto, pues le agradeceremos, ¿verdad? Que nos hagan saber para así entonces aclarar cualquier cosita. Le voy entonces a pasar al compañero presidente de la Junta de Retiro, el compañero José Raúl Rivera Caballero, para entonces continuar con la próxima parte, que es el sistema de retiro en el contexto de la crisis fiscal y económica que vive Puerto Rico. Muchas gracias. Buenas, se escucha, ¿verdad? Pues mi nombre es José Raúl Rivera, soy representante de Carolina ante la Junta de Retiro y tengo el honor de contar con la confianza de mis compañeros de la Junta para servir de portavoz, ¿verdad? Presidente de la Junta. La parte que me corresponde, como bien dijo el compañero Bonilla, es la parte que tiene que ver con la crisis fiscal y económica de Puerto Rico y los temores que se han generado de cómo este momento histórico tan difícil por el que estamos atravesando podría afectar nuestro fondo de retiro. La Junta se ha expresado en varias ocasiones con respecto a este tema. Por momentos nos hemos visto de alguna manera empujados a expresarnos, como pasó en enero pasado, cuando en la prensa fueron publicados unas alegaciones sobre unos supuestos planes que tenía la Junta de Gobierno para utilizar el fondo de retiro para compensar por las deficiencias de presupuesto causadas por la insuficiencia, por la falta de las remesas de Hacienda. Recuerden que esto ha sido un tema recurrente, una preocupación recurrente. Ante estas alegaciones publicadas y ante el contexto de que la Junta de Retiro no ha podido establecer una comunicación efectiva con la Junta de Gobierno en cuanto al tema de retiro, y la falta de comunicación efectiva tiene que ver con el reclamo que ha hecho la Junta de Retiro
en que se respete el reglamento. Nosotros entendemos que el reglamento interno obliga a la Junta de Gobierno a darnos participación como presidente de la Junta de Retiro en las reuniones del Comité de Asuntos Financieros y Retiro de la Junta de Gobierno. Este comité ha interpretado el reglamento de manera diferente. Ellos han señalado y han insistido que nosotros no tenemos representación en ese comité, al menos que ellos no lo requieran. Por lo tanto, los asuntos que puedan ser discutidos allí, al menos que ellos no lo entiendan pertinente, pues de esos asuntos no nos enteramos. Ante la falta de información y ante la preocupación producida por la publicación en la prensa de estos alegatos, nosotros producimos una resolución, que es la resolución del 5 de febrero, sobre la falta de liquidez del UPR. Permítame, le voy a leer el texto, parte del texto de 2 resoluciones. Esto es uno de ellos, le pido su paciencia. Dice esta resolución del 5 de febrero, por tanto, la Junta de Retiro se reitera en que toda acción o decisión de la Junta de Retiro será guiada por nuestra responsabilidad de proteger el fondo de retiro a los fines de fortalecerlo y cumplir con el propósito para que fue creado. La próxima. Por tanto, la Junta de Retiro solicita a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico lo siguiente: que las acciones y decisiones de la Junta de Gobierno sean para proteger el fondo de retiro a los fines de fortalecerlo y cumplir con el propósito para que él fue creado. Que no autorice utilizar el dinero del fondo de retiro para cubrir insuficiencias de la Universidad de Puerto Rico ni del Banco Gubernamental de Fomento. Que no autorice la utilización de los fondos de retiro como colateral para líneas de crédito ni para préstamos ajenos a la finalidad del fondo de retiro. Que se asegure que toda decisión que afecte el fondo de retiro tenga el aval de la Junta de Retiro, que está compuesta por los representantes electos y por los participantes activos y jubilados. Tenemos que entender que el fondo de retiro no le pertenece a la Universidad de Puerto Rico. El fondo de retiro es nuestro fondo de retiro, nos pertenece a nosotros. Y el mejor guardián de ese fondo ha sido la Junta de Retiro, que está compuesta por miembros electos por los participantes del fondo. Tanto la aportación patronal como la individual nos pertenecen. Y esto ha sido algo un poco difícil de explicar a algunos miembros de la Junta de Gobierno, que porque la aportación patronal lleva el nombre de patronal, piensan que es de ellos. Pero no es así. Ustedes piensen en un ciudadano que hace un donativo. Ustedes pueden pensar en un donativo de un ciudadano. El donativo no es del ciudadano. Esto es parte de nuestro salario. El fondo de retiro es nuestro y no puede ser utilizado para otra razón que no sea para cumplir con la finalidad que tiene el fondo de retiro, y es garantizar un retiro digno para todos nosotros. Luego tuvimos la oportunidad de hacer la pregunta, nos invitaron finalmente a una de las reuniones del Comité de Asuntos Financieros y Retiro. El presidente de la universidad dijo que lo que se había publicado en la prensa era falso, y los miembros de ese comité dijeron que nunca habían discutido la posibilidad de hacer un préstamo a retiro para compensar por ese déficit. Así que, ¿verdad?, se los comunico a ustedes tal como nos dijeron. Antes de esa resolución del 5 de febrero, ya la Junta había emitido otra resolución, la resolución del 30 de noviembre, sobre el tema de la crisis fiscal. Y esta resolución sale como producto de la publicación del Plan de Ajuste Fiscal y Económico del grupo de trabajo que se creó mediante una orden ejecutiva. La parte de la resolución dice: por cuanto la Junta de Retiro, cumpliendo su obligación de asesorar a la Junta de Gobierno sobre los asuntos que impacten la liquidez y solvencia del sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico, acuerda, primero, oponerse críticamente a las medidas del Plan de Ajuste Fiscal que lleven al empobrecimiento de la población en general y sobre todo de la población envejecida. Segundo, reafirmar que el retiro digno es un derecho y no un privilegio de todos los trabajadores. Tercero, solicitar a la Junta de Gobierno que la Universidad de Puerto Rico se haga eco de la propuesta sobre la necesidad de una auditoría de la deuda pública. Cuarto, oponerse a la reducción de fondos a la Universidad de Puerto Rico. Este grupo de trabajo que se creó en Puerto Rico mediante orden ejecutiva, la orden ejecutiva 2015-022, fue producto de las propuestas del famoso informe Kruger, que fue publicado a finales de junio del 2015. Este grupo de trabajo, nombrado por el gobernador, estaba compuesto de 5 personas: el secretario de la Gobernación, el señor Víctor Suárez, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta, el secretario de Justicia, César Miranda, el presidente del Senado, Eduardo Batia,
y el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perello. El grupo de trabajo va a emitir el 9 de septiembre, va a publicar un informe que va a llevar como título un Plan de Ajuste Fiscal Económico de Puerto Rico. Este plan se fundamenta en dos principios básicos. El primero es que ellos dicen que los déficits fiscales que ellos identificaron realmente son los identificados en el informe Kruger. Si ustedes se leen el informe Kruger y luego leen el plan fiscal, el plan de ajuste fiscal, van a ver que es prácticamente el mismo documento, pero reinterpretado por este comité. Los déficits son mayores a los previstos. De hecho, se insinúa en el documento que en el pasado el gobierno infló artificialmente los ingresos para tomar más dinero prestado. Y el segundo principio es que la deuda pública es insostenible si no crece la economía. En el informe, en este plan, se hacen unas propuestas para atender esta situación de crisis ante la crisis fiscal y falta de crecimiento económico. Parte de las propuestas concierne a la universidad. La primera es que se extienda la Ley 66 hasta el 2021. Ustedes recuerdan que la Ley 66 congeló los fondos asignados a la Universidad de Puerto Rico a $833 millones. Es decir, que no se aumente la partida, que se controle el dinero que se le asciende a la universidad. Que se modifique la fórmula de la UPR, la famosa fórmula del 9.6%, no para reducir el 9.6, sino para reducir las partidas del Fondo General que alimentan el 9.6. Es decir, a pesar de que no se juega con el número del 9.6, sí se va a reducir en la práctica la cantidad de presupuesto asignado. También se promueve que se haga legislación para que se redirija hacia ACES los ingresos por impuestos a casinos, que en este año representaron $62 millones para la universidad. Más allá de eso, otras propuestas que están en este plan tienen que ver, en el contexto de lo que tiene que ver con la economía, ellos piensan o ellos identifican que el problema principal que ha impedido el desarrollo económico en Puerto Rico ha sido que la mano de obra es muy cara. Para atender el desempleo, pues hay que reducir el alto costo de la mano de obra. ¿Cómo se hace eso de acuerdo a este plan? Pues hay una serie de enmiendas a la legislación laboral que tiene que ver ya no con el sector público, sino sobre todo con el sector privado. Entre ellas está el cálculo de horas extra a base de la semana, no a base del día. Facilitar a las empresas privadas la extensión del bono de Navidad. Hacer opcional el bono de Navidad a los empleados de 25 años o menos de edad. Aumentar el periodo probatorio a 1 año. Enmendar las leyes del despido para hacerlo más fácil. Permitir privilegiar la productividad sobre cualquier otro criterio para la retención de empleados en caso de despido. ¿No? Sobre otros criterios como el de antigüedad, por ejemplo. Otras propuestas. Solicitar al Congreso la exención para Puerto Rico del aumento del salario mínimo federal. Solicitar al Congreso la exención de los empleados de 25 años o menos del aumento del salario mínimo federal por un periodo de tiempo. La reducción del costo de la electricidad mediante la privatización de la generación de la electricidad. Reformar el Código de Rentas Internas de Puerto Rico para reducir los impuestos a las corporaciones. Solicitar al Congreso la aprobación de legislación para promover la inversión de los Estados Unidos en Puerto Rico. El mismo plan dice que sería una nueva versión de las famosas 936. Para promover la competitividad, pues se favorece la desregulación de procesos de obtención de permisos y la exención temporera al Congreso de lo que tiene que ver en este caso con la ley del cabotaje. También se habla del IVA y de la reducción de gastos de los subsidios del gobierno, entre los cuales está la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Y que ya habíamos visto anteriormente. La reacción de la Junta de Retiro con respecto a lo propuesto en el plan parte sobre todo de unas diferencias que nosotros podríamos llamar filosóficas, ¿verdad? Que se recogen en gran medida en nuestra resolución del 30 de noviembre. Para entender esta diferencia con lo propuesto por el gobierno, podemos, ¿verdad?, comenzar a abordarlo a partir del tema de la deuda. En Puerto Rico estamos hablando continuamente de la deuda
y la deuda y lo importante que es para el gobierno cumplir con sus obligaciones, las obligaciones, ¿verdad?, que están establecidas por la deuda. Y parecería que solamente existe un tipo de deuda. Cuando decimos deuda, nos estamos refiriendo a la deuda que tiene el gobierno con sus acreedores, con los bonistas, sobre todo, ¿verdad?, lo que en otros países se conoce como la deuda externa. Sin embargo, hay muchos tipos de deuda. La deuda externa es solo un tipo de deuda que tiene el gobierno. Ante la deuda externa podemos oponer lo que no es un concepto nuevo, que es un concepto que en el pasado se utilizaba un poco más, que es el concepto de deuda social. Y la deuda social es aquella que está dirigida a que se respete, se protege y se promuevan lo que las Naciones Unidas hoy en día llaman los derechos humanos fundamentales, que en el Plan de Ajuste Fiscal y Económico del Gobierno se identifica como los servicios esenciales, es decir, el derecho a la salud, al hogar, al alimento, a la protección, a la educación y al retiro. Cuando hay un momento de crisis económica como el que estamos viviendo, ¿verdad?, y que produce una crisis fiscal, de lo que estamos hablando es que el gobierno se ve en la obligación de escoger a cuál de estas deudas darle la prioridad. A la deuda con los bonistas o a la deuda social. Pero ambas son deudas y ambas son importantes. Este debate sobre la deuda no es un debate que la Junta de Retiro, ¿verdad?, se haya inventado, es un debate del que se nutre la Junta de Retiro, es un debate que se está llevando a cabo a nivel internacional hoy en día. Hoy en día la deuda externa, ¿verdad?, y como producto de todo este debate se ha cuestionado su legitimidad. Y no tan solo de la deuda externa, incluso la deuda individual. No sé qué tan al tanto ustedes estén de todos estos debates que se están llevando a cabo, pero por ejemplo, un caso de deuda individual muy debatida últimamente en los Estados Unidos, sobre todo con la campaña primarista del Partido Demócrata, tiene que ver con la deuda de los estudiantes. La deuda de los préstamos estudiantiles en los Estados Unidos es la deuda principal hoy en día y es una deuda que se calcula en billones. Billones en español, que en inglés son trillions, ¿verdad? Es una deuda enorme que tiene unas consecuencias muy graves, sociales, en un trozo enorme de la población de los Estados Unidos. En el caso de otros países, las Naciones Unidas han identificado casos de suicidios, casos de familias expulsadas de sus hogares. En Puerto Rico, el promedio del año pasado, de 11 familias por día que perdían sus hogares como consecuencia de la deuda individual. Es decir, estamos hablando de unas consecuencias muy grandes. El gobernador llegó a hablar en un momento dado de crisis humanitaria como consecuencia de cumplir solamente con una de esas deudas, ¿no?, la deuda con los bonistas, y olvidar la deuda social. Perdón. En el caso de las Naciones Unidas, el año pasado, y como producto de un esfuerzo de 2 años, el llamado experto de las Naciones Unidas sobre la deuda, que es un argentino de nombre Juan Pablo Boslavsky, emitió un informe. El informe tiene fecha de agosto de 2015, fue presentado ante la Asamblea General en octubre. Tiene un nombre bastante largo. El informe lleva como título Consecuencias de la deuda externa y obligaciones financieras internacionales conexas a los estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. Lo consiguen en internet, copia del informe en español. El informe fue mandado a hacer por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el contexto del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas han firmado. Y es un informe muy interesante porque aborda el tema de la deuda desde el punto de vista de las lagunas jurídicas a nivel internacional. Aborda el tema de la deuda desde el punto de vista de lo que es el derecho contractual, los contratos. Los contratos se rigen sobre todo a partir de un principio que está en latín, que es pacta sunt servanda, que es que los contratos se tienen que cumplir. Y es el alegato que han hecho muchos de los acreedores, sobre todo ahora en el caso que fue llevado en contra de Argentina, de los llamados fondos buitres. Es decir, bueno, Argentina firmó un contrato donde asumió una deuda y tiene que cumplir el contrato. Pero en el derecho, incluso en el derecho internacional, hay excepciones, hay límites a este principio jurídico. En el caso de este informe, pues se presentan 2 principales: los contratos que son ilegales. Se da como ejemplo, ustedes no pueden hacer un contrato en el que ustedes se vuelven esclavos de otra persona porque la esclavitud es ilegal, ¿verdad? Hay contratos que no se tienen que cumplir porque no están fundamentados en el orden jurídico vigente. También, y es ya lo que adelanta el informe,
Otro límite sería en el caso de una deuda insostenible. Este experto dice que en el caso de una deuda externa insostenible, es decir, cuando hay que escoger para pagar la deuda externa entre cumplir con ese contrato de pago y los contratos, que son los pactos internacionales que se ha firmado a nivel de las Naciones Unidas para la preservación de los derechos humanos fundamentales, hay un conflicto entre dos contratos que están ahí y que en ese caso de conflicto los derechos humanos tienen que ir por encima de cualquier otro contrato. Ese es el debate que él trae. Para establecer, ¿verdad? Para determinar qué tipo de deuda es la que se tiene, pues se adelanta la necesidad de llevar a cabo procesos de auditoría ciudadana, ¿verdad? ¿Qué es una deuda insostenible? En el caso de determinar que una deuda es insostenible, el Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, que es un comité que existe desde 1990, una asociación internacional que ha tenido, ha tenido un gran peso en este debate, porque ha participado activamente incluso de juntas de auditoría, como la que se creó en el Ecuador en el 2007-2008 y la que se creó actualmente en Grecia. Define la deuda insostenible de esta manera. Dice: es la deuda cuyo reembolso condena a la población de un país a un empobrecimiento y una degradación de la salud y de la educación pública, a un aumento del desempleo o a problemas de deficiencia en la alimentación. En otras palabras, una deuda cuyo pago impide a las administraciones públicas garantizar los derechos humanos fundamentales. Es el mismo alegato de aquellos portavoces de alrededor de 50 organizaciones puertorriqueñas que le presentaron ante el Comité de los Derechos Humanos, que se reunió ahora en Washington, en principio de abril. Se me fue el nombre del comité, si alguien me lo recuerda. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le presentaron este mismo caso, que en Puerto Rico, para pagar la deuda externa, se tienen que sacrificar derechos humanos fundamentales. Ese es el contexto. En este contexto particular, el Comité para la Anulación de Deuda del Tercer Mundo y el informe que recoge las Naciones Unidas a través de su comité, ¿verdad?, para la defensa de los derechos humanos, recomienda que los países que se ven en este contexto como el de Puerto Rico tienen que comenzar un proceso de auditoría ciudadana. En lo que se da la auditoría tiene que haber una moratoria al pago. Miren, si se hubiese comenzado un proceso de auditoría ciudadana en diciembre pasado, entre los meses de diciembre y febrero pasados, el gobierno de Puerto Rico pagó alrededor de $2.000 millones en deuda externa. De 1.300 millones, perdonen. 1.300 millones. Ahora, entre mayo y julio, se dice que la cantidad que se tiene que desembolsar gira alrededor de los 2.000 millones adicionales. Si se hubiese decretado una moratoria, y esto se recoge en la resolución de la Junta de Retiro de 30 de noviembre, en lo que se lleva a cabo un proceso de auditoría que determine 4 tipos de deuda que las Naciones Unidas reconocen como que no se tienen que pagar, que es las que son ilegítimas, es decir, aquellas que sacrifican el interés general, o las ilegales, aquellas que van en contra del orden jurídico vigente, las odiosas, aquellas que se hacen en estados totalitarios, o las insostenibles que ya definimos. Nosotros hubiésemos contado con miles de millones de dólares adicionales para hacer lo que ya el mismo gobierno ha definido como necesario, que es el desarrollo económico. El gobierno hubiese tenido unos fondos para poder fomentar ese desarrollo. ¿Qué tiene que ver retiro con esto? ¿Qué tiene que ver nuestro sistema de retiro y nuestros fondos de retiro? En los casos en donde ha habido impago, como Grecia, que es el caso más reciente, los acreedores han tratado de buscar dinero en todas partes, inclusive en los fondos de retiro. Nosotros tenemos que estar conscientes que en el caso que se declare un impago en Puerto Rico, si esto llegara, la mejor defensa de este fondo, que es nuestro, es nuestra militancia, es nuestra disciplina y nuestro compromiso con que este fondo lo vamos a proteger hasta las últimas consecuencias.
tenemos que estar conscientes que la mejor protección de nuestro retiro digno, que es nuestro derecho, es la militancia que nosotros podamos desarrollar para defenderlo. ¿Verdad? La Junta de Retiro se compromete, ¿verdad?, a ir hasta lo último para defender nuestros fondos. Yo creo que nosotros hemos demostrado nuestro compromiso en estos últimos años, pero sin la militancia de nuestros participantes es muy difícil. Hace falta que no tan solo ustedes que están aquí, sino que ustedes se vuelvan agentes importantes, ¿verdad?, que difundan la necesidad de estar muy pendiente a lo que está pasando y de movilizarnos, si llega el momento de movilizarnos para defender nuestros retiros, porque somos nosotros la mejor garantía de la protección de este dinero, de este fondo, que es nuestro derecho y que es nuestro dinero. ¿Verdad? Más allá de eso, ¿verdad?, nosotros no queremos llevar un mensaje fatalista. Nuestro fondo en este momento está mejor que hace 10 años. Nuestro fondo ha sido bien protegido por la Junta de Retiro. Nosotros siempre nos gusta recordar, ¿verdad?, que más allá de la protección que nosotros podamos hacer como grupo, nosotros tenemos que planificar nuestros retiros. Por eso los últimos elementos de esta presentación tienen que ver con unas recomendaciones que siempre hemos repetido cuando aquellos de ustedes que estén un poquito más cercanos a jubilarse. Algunos se oponen a que se use el nombre de retirarse, ¿no?, en este momento en que los jubilados son quizás el sector más activo y que mejor ha defendido los intereses de la universidad. Tenemos que orientarnos, ¿verdad?, saber cuál de los planes, cuál va a ser el dinero, cuál va a ser el plan, cuál va a ser los beneficios a los cuales tenemos derecho. Tenemos que programarnos bien para asegurarnos que tengamos un retiro exitoso. Si en la próxima, se fijan, nuestro retiro es como una mesita que depende de 3 patas principales: el seguro social, los ingresos que vienen de nuestro sistema de beneficios definidos y de los ahorros individuales. Hay que planificar muy bien para que podamos disfrutar de los muchos años que comienzan, ¿verdad?, de vida, cuando terminamos esta etapa tan importante. Sí. Así que terminamos con esta nota positiva antes de pasar quiero decirle positiva, ¿verdad?, antes de pasar a las preguntas. Nuestro retiro está sólido, nuestro retiro está saludable. Nosotros hemos tomado como Junta las medidas necesarias para protegerlo. Nosotros hemos hecho sacrificios como participantes importantes porque le estamos apostando a que vamos a poder gozar de esto, de lo que es nuestro derecho a un retiro digno. Pero en este momento de crisis importante, de crisis fiscal y económica, tenemos que estar atentos a lo que viene y tenemos que estar dispuestos a dar la lucha para proteger nuestros fondos, ¿verdad? Y con esto yo concluyo. No sé si los compañeros quieran añadirle algo antes de pasar a la parte de preguntas, que es nuestra parte final hoy en esta presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, dígamelo y yo pasamos a la pregunta. Preguntas, sugerencias, comentarios, críticas. Voy por ahí. No, que va, es que las damas somos primero. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Escuché hace un par de días atrás que la Junta Fiscal, que se está en proceso de nombrar, viene a tocar las áreas de retiro de los contribuyentes que estamos pagando o que hemos pagado el Seguro Social. Entendemos que ya los maestros, ese retiro ya está en quiebra, y quería saber, ante los rumores, pues, ¿cuál es la posición de la Junta de Retiro de la universidad? Sí, el plan de ajuste fiscal y económico del gobierno propone la creación de una junta de supervisión, que no la llama control, llama junta de supervisión fiscal. El primer
proyecto de junta es promovido por el informe Kruger y que levanta de las mismas incertidumbres y críticas de esta Junta Federal. La Junta propuesta por el Plan de Ajuste Fiscal y Económico, que es la que está defendiendo el gobierno de Puerto Rico, hoy en día la postura oficial del gobierno de Puerto Rico, y me parece que ahora hay una primaria de cuál va a ser el representante del segundo partido principal, pero me parece que ambos partidos principales están defendiendo la existencia de una junta, es para la implementación de toda una serie de medidas de austeridad. Esto no es nada nuevo. Las medidas que están en ese informe y que recoge el informe, recuerden que la señora Kruger fue la segunda al mando, la segunda en el FMI. Estas medidas que ellos promueven son las mismas medidas que ya se comenzaron a promover en América Latina desde los años 70. Yo les invito a todos ustedes, si quieren ver un relato interesantísimo de cómo se adoptan estas medidas y las consecuencias que tienen en los primeros países donde se implementan, en la mayoría son en América Latina, lean el libro de la periodista Naomi Klein, La doctrina del shock. ¿Verdad? Es un libro que salió hace algunos años, yo creo que es una lectura obligada, y sobre todo en este momento para Puerto Rico. Van a ver que las medidas que ella menciona, que no tienen nada que ver con Puerto Rico todavía cuando ella lo escribe, dicen, pero espérate, esto es lo mismo que está en el plan. Es un librito, es unas recetas que se repiten y que tienen unas consecuencias. En el informe de Juan Pablo Boslavsky, él estuvo en varios países, entre ellos Grecia. En Grecia se implementaron estas medidas. Nosotros nos llegaron las últimas noticias de cómo había un grupo que le estaba haciendo frente, un grupo político, a la implementación de las medidas, pero no tuvieron éxito y se implementaron. Hoy en día el desempleo en Grecia aumentó el oficial al 35%. Una tercera parte de la población griega hoy en día está en la pobreza. O sea, los números. Y se tomó dinero de los fondos de retiro. Los fondos de retiro fueron tocados para satisfacer la deuda externa. A mí no me cabe la más mínima duda. O sea, la Junta de Retiro no se ha expresado en cuanto a la Junta de Control Fiscal. La Junta de Retiro sí se ha expresado en cuanto a estas medidas de austeridad que están promovidas, que son promovidas en este plan. A mí no me cabe la más mínima duda, porque ha sido el patrón que se ha repetido país tras país, en Argentina también, que en el caso de un impago, los acreedores van a tratar de que el gobierno busque el dinero de cualquier parte. Y si, por ejemplo, una amenaza que es real y de la que tenemos que estar conscientes, es que si nosotros vamos a defender que no se toque el fondo, porque el fondo es nuestro. Este fondo, desde el punto de vista jurídico, no le pertenece a la Universidad de Puerto Rico. Esta es la postura oficial de la Junta de Retiro. Es del sistema de retiro y la universidad no puede tocarlo para atender ninguna deuda, ni de la universidad, ni del gobierno, ni del ELA. Pero es posible que reduzcan los fondos a la universidad para utilizar. El informe Kruger decía que hay ese 9.6% del fondo general dedicado a la Universidad de Puerto Rico es muy alto. Que en los Estados Unidos no es así, que hay que reducirlo, que se debe implementar un pago de matrícula parecido al de la Universidad de los Estados Unidos, en donde pues se le cobra mucho más a los estudiantes y a aquellos que no pueden, pues se les haga un sistema de becas. Y eso tiene unas implicaciones enormes, yo creo que catastróficas en el caso de Puerto Rico, y en el caso de nuestros retiros, si le llega menos dinero a la universidad, ya distintos miembros, entre ellos el presidente de la Junta de Gobierno, se han expresado claramente, y el presidente del Comité de Asuntos Financieros y de Retiro han dicho muy claramente que en el caso de la reducción de partida de dinero que se le asigna a la Universidad de Puerto Rico, ellos tienen que hacer prioridades y Retiro no está entre los primeros. Así que es un efecto dominó. Es un efecto dominó. Hay diferentes amenazas a nuestro fondo en este momento de crisis económica y fiscal. Tenemos que estar conscientes de ellas para poder defender nuestro fondo. No sé si contesté la pregunta. Muy buenos días a todos. Yo tengo un caso, vamos a decir que bastante particular. En una de las diapositivas se mencionó el aumento de la edad de retiro de 55 a 58 años a los que tengan 25 años trabajados. O menos. Menos de 25.
¿En qué fecha, en qué punto? Para el 1 de julio de 2015. Y son Se dio un año, sí, en el 2015. Se concedió un tiempo para que se hicieran las gestiones a través de retiro y se aseguraran, aquellos que tenían duda de cuándo era la fecha, se estableció todo un procedimiento, sí. Pero el 1 de julio de 2015. ¿Son años trabajados o años cotizando a retiro? Cotizados. Porque ahora mismo yo empecé a trabajar en febrero del 90, pero empecé a cotizar en julio del 90. ¿En qué caigo yo? Sí, en ese caso yo le invitaría que se acercara a nosotros al final para ver cómo podemos, si es un caso, todo lo que sean casos particulares, como este, para entonces nosotros ver de qué manera lo podemos ayudar. Seguro. Gracias. ¿Está bien? Sí, buenos días a todos. Yo tengo dos preguntas. En primer lugar, más allá de la militancia, que obviamente es importante, ¿hay algún tipo de mecanismo que la Junta de Retiro entienda tiene a disposición para proteger los fondos que son nuestros y de los cuales emanan los beneficios? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, en función de la primera, ¿habría algún tipo de distinción en términos de esa protección entre los que ya están jubilados y los que todavía no se han jubilado? Sí. Yo creo que... Miren, nosotros estamos atendiendo la primera preocupación en este momento. La Junta de Retiro, ¿verdad? Y podemos esperamos poder expresarnos con mayor claridad y firmeza, pero en este momento la Junta de Retiro entiende que nuestro fondo está protegido jurídicamente. Desde el punto de vista jurídico, es un trust que tiene un fin determinado y que sería muy difícil que los acreedores tuviesen acceso a él, para no decir imposible. Estamos trabajando con ese asunto en este momento. Yo creo que es importante aclarar que los fondos de retiro realmente en este momento no están respaldando emisiones de bono de la Universidad de Puerto Rico. Yo creo que ese dato es importante para aclarar en términos de cuál es el riesgo que tenemos inmediato. Sin embargo, el análisis en el cual se encuentra la Junta de Retiro es auscultar qué opciones tenemos ante nosotros para proteger de manera más, no solamente legal, sino que nos dé una fortaleza a nosotros para que esa garantía sea una que podamos, ¿verdad?, que nos sirva de una garantía real y efectiva, tomando en consideración las opciones que vemos que se podrían estar tomando por parte del gobierno o por parte del Congreso de los Estados Unidos, que en esta semana se está reuniendo para tomar determinaciones. Y quiero decirles también que en términos de los Estados Unidos sí ha habido un efecto, porque cuando aquellos estados que se han acogido a la quiebra, uno de los fondos que ellos van a tomar en cuenta, ¿verdad?, como para tomar de los mismos y hacerlos hábiles para los usos que ellos determinen, es precisamente los fondos de retiro, se han visto afectados. En este momento, ustedes tenemos la constancia de que en Puerto Rico otros fondos de retiro se han visto afectados, ¿verdad? Hemos visto el del sistema de retiro central, el de retiro para maestros, por ejemplo. No así el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico. Pero yo quiero traerles a ustedes a la memoria que el año pasado, precisamente para esta época, en abril, la Junta de Retiro, en este caso la presidenta, la doctora Diana Rivera Viera, presidía en esos momentos, hacía una denuncia que iba dirigida no solamente a la denuncia, sino al cuestionamiento y a la acción dirigida a evitar
que los fondos de la Universidad de Puerto Rico y específicamente el Fondo de Retiro pasara al Banco Gubernamental de Fomento. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan esto. Esa lucha se dio, esa militancia fue efectiva y en efecto logramos que permanecieran esos fondos separados y que la Universidad de Puerto Rico, de hecho, en ese proceso también los fondos de retiro se separaron, ¿verdad? No están conjuntamente con los de la Universidad de Puerto Rico. La experiencia que hemos tenido y que nos ha dado la razón es que primero la información, y este foro tiene el propósito de eso, que nos mantengamos informados, no solamente sobre lo que ocurre en el país, sino realmente cómo está nuestro sistema de retiro, cómo se ha trabajado para fortalecerlo, qué es lo que hemos hecho, qué nos queda por hacer, porque esta es una lucha constante. Y dónde nos tenemos que posicionar nosotros como participantes activos y pensionados del sistema de retiro para defender este patrimonio que es de todos nosotros, los trabajadores universitarios. Gracias. Había una segunda. Sí, la segunda pregunta me parece que era sobre la diferencia de protección que tenían los participantes activos versus los que ya están disfrutando de sus beneficios de retiro. Me parece que era eso. Porque en el pasado se ha hablado y se ha partido, a mi entender, quizás en el pasado tenía algo de verdad, que una vez que uno se acoge de retiro, ese derecho era inalienable y que esos beneficios están de por vida y no había nadie que pudiera ir sobre ellos. Pues el gobierno trató de hacerlo y la evidencia de lo que ha pasado en otros países que han pasado por procesos de impago, cuando se ha atacado los fondos de retiro, es que se han perdido beneficios, incluso aquellos que ya se han retirado. O sea, que nadie está exento. Y hay dos amenazas en este momento histórico a los que ya se han retirado y a los que se puedan retirar o a los que piensen que retirándose pueden resolver su problema individual. Y es que o sus beneficios no están garantizados 100% y que si el fondo no se protege, y miren lo que está pasando con los maestros hoy en día, o con el del gobierno central, si se acaba el fondo, no se acaba solamente para los que no se han retirado, se acaba para todo el mundo. Si no hay dinero, no hay dinero para nadie. Por eso nosotros hemos insistido que la mejor protección de nuestro fondo de retiro es que estemos todos juntos luchando. Evitar la tentación de caer en la trampa de pensar que la salvación sea individual y que podamos, porque yo ya me acojo a mis beneficios de retiro, ya estoy salvo y ya tengo mis beneficios garantizados. Aquí no hay garantía. Estamos pasando por un momento histórico, posiblemente el momento más crítico desde el punto de vista económico de la isla. Esto va para los libros de historia. Y nosotros vamos a reescribir esa historia y vamos a defender nuestros derechos con la lucha, porque así como se ha hecho históricamente, los derechos de los trabajadores, y el retiro es un derecho de los trabajadores, se han luchado por ello. Aquí no hay nadie más que pueda defenderlo. Por eso yo creo que el compañero decía, la militancia, ¿y qué más? La militancia es la pieza clave. Lo demás viene por añadidura, yo diría. La Junta está explorando diferentes alternativas desde el punto de vista jurídico, pero históricamente lo que le da peso a la defensa de los derechos es cuán prestos estamos nosotros a defender lo que son estos derechos nuestros. Por eso la insistencia, compañeros. Una observación. Aquí ahora usted está hablando relacionado a la protección de los fondos del retiro. Si la universidad ahora no recibe más dinero o nos quedamos cada día menos, significa que va a ser menos aportación patronal, y la aportación patronal, si pueden notar en todo el ciclo que está ilustrado, es tan importante o más de la aportación que nos dé la universidad como aportación patronal que lo que aportamos cada uno de nosotros, que tenemos que proteger también a la universidad y al presupuesto de la universidad para que esto siga funcionando, porque si la universidad no tiene para pagarnos, ese es uno de los principales pagadores de retiro, la universidad. Y el presupuesto, que si el gobierno nos da menos presupuesto a la universidad como tal, al presupuesto funcional, pues significa que vamos a tener posiblemente menos ingresos en las aportaciones patronales, o tal vez los mismos. Pero
es bien importante defender tanto al sistema de retiro como al presupuesto de la universidad cuando hayan militancias para solicitar la defensa de la universidad. Esa es mi observación y ¿No hay nada que añadirle a esa observación? ¿Alguna otra pregunta? Quería añadir algo a lo que se está discutiendo. En parte, la motivación de la Junta de Retiro en acudir de nuevo a los participantes es que nos apoderemos de un hecho contundente, y es que el fondo de retiro es nuestro. Tanto las aportaciones individuales, las aportaciones patronales, como el fondo de inversiones. Ese concepto tiene que estar bien claro, porque pareciera que no está claro en algunos sectores del gobierno y de la propia Junta de Gobierno. En ese sentido, las acciones ulteriores que se puedan tomar con relación a eso, pues tiene que ver con esa visión distinta de lo que es el fondo, y los participantes tenemos que estar prestos a defender lo que es nuestro. Estamos hablando de varios riesgos. Está el riesgo que acaba de hablar el compañero, ¿verdad? Si a la universidad no le llegan fondos, pues no puede hacer sus aportaciones. Y peor aún, si no le llega fondos, no nos puede pagar a nosotros. Así que se afectan todas las aportaciones individuales y patronales. En ese sentido, nosotros tenemos que estar militantes en defender los servicios a este país. No estoy hablando solamente de educación, los servicios a este país por encima de la deuda. Cuando uno, y estoy hablando de la deuda de los bonistas, el gran capital, cuando uno analiza la deuda, nosotros vemos que muy bien se han aprovechado los bonistas de alto nivel. No estoy hablando del puertorriqueño que cogió un fondo mutuo del gobierno con una expectativa de tener un mejor rendimiento. Eso es una minucia dentro del pote. Es el pote grande de esos que tienen el gran poder, que se aprovecharon de la situación financiera de este país precaria, y de malos administradores también, y compraron una deuda a precio de baratija para imponer unos intereses onerosos, y por eso es que hemos estado escuchando este análisis de lo que ha ocurrido en otros países con relación a la deuda, y qué parte de la deuda es legítima, legal y válida, ¿verdad? Y nosotros poder defendernos ante eso. La posición que ha asumido la Junta de Retiro tiene que ver con la defensa de los derechos esenciales al país, y en eso está incluida la educación. Pero no es solamente el riesgo de que no lleguen fondos, porque ese lo controla el país y no lo controla la Junta de Retiro. Pero hay uno que nosotros, como parte del sistema de retiro, nosotros Junta, ustedes participantes, sí controlamos. Y es que no metan la mano al fondo. No puede ser que se use el dinero del fondo de retiro para pagar ninguna deuda, porque eso no es del gobierno, eso es de los participantes. Es un mensaje que nosotros queremos que ustedes tengan claro. Jurídicamente entendemos que hay fundamentos para defenderlo, pero sabemos que logramos decisiones adecuadas cuando los jurídicos se acompañan de la militancia. Y en ese sentido, mi deseo sería que este mensaje ustedes lo multipliquen a todos sus compañeros y compañeras, participantes activos y participantes jubilados. Si nos organizamos, todos vamos a salir mejor. Si nos mantenemos manos afuera, pues van a ser perjudicados todos, los activos y los jubilados, porque ya hay precedentes en otros países que han habido reducciones significativas de las pensiones de los jubilados. Así que no hay zona de confort, lo que hay es zona de compromiso, y eso es lo que busca esta Junta, exponiéndose a explicarle a ustedes las cosas que vemos, exponiéndose a que ustedes nos pregunten lo que tengan que preguntar, y sobre todo moviéndolos al compromiso de apoderarse de lo que es de ustedes, que es el fondo de retiro, y defenderlo cada vez que sea necesario. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes y gracias por toda esa información tan valiosa.
yo sé que no es de su dominio, no les compete a ustedes, pero quería saber si en términos de los ahorros que tenemos en AELA, si también estarían en riesgo de acuerdo a experiencias en otros lugares con la Junta, o una Junta Fiscal, por ejemplo, impago, si los ahorros de AELA también correrían el mismo riesgo, darían el mismo riesgo. Nuevamente, yo no habría que entrar más, a mí me parecería que no. Mi primera reacción sería que no. Pero nadie sabe. Mi opinión, sin haber profundizado mucho sobre, yo espero que no. Sí, eso. Okay. Estamos todos en eso. Tenemos que estar pendientes, tenemos que estar atentos a la legislación que se está radicando, porque sabemos que en el pasado hubo un intento de ir sobre los fondos de AELA, como también se ha hecho con otros fondos de las corporaciones también, ¿verdad? Que lo hemos visto que se han estado impactando. En esa medida y ante la situación, como dice la compañera, el llamado es a la apatía no es nuestra respuesta, sino el compromiso y la acción. Y a eso es que hacemos un llamado a todos ustedes y que continúen pasando la voz. Nosotros continuamos trabajando con el compromiso que siempre ha tenido esta Junta de Retiro y el compromiso reiterado ante esta situación que el país estamos enfrentando. Gracias. No sé si hay otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gente, pues les voy a dar las gracias por haber tenido el tiempo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Quedamos a las órdenes siempre. Seguro. No se vayan. Van a mencionar algo del plan médico de los jubilados. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo preferiría ir con los compañeros que están de tú a tú. Ir allá con todos los compañeros que están recibiendo servicio del Hospital Menonita o han estado afectados, que podernos ver aquí. Seguro. Pues muchas gracias. Un aplauso otra vez para nuestros panelistas y gracias. Recuerden, si no firmaron, por favor, firmen la asistencia a la salida. Es bien importante.